Muy bien, hermanos. Ya para cerrar el ciclo de la Teruá, quería comentarles también, antes de continuar con el tema, no pudimos hablar de un elemento importantísimo como es el chofar. En otras enseñanzas de años pasados hemos tocado el tema del chofar, que es también muy, muy interesante, muy importante. Y ya algún día tocaremos el tema del chofar. Hoy vamos a terminar con la Truá, que tiene que ver el Mesías, el Mashiach con la Truá. Como empezamos un poquitico tarde, voy a correr un poquito. Yo quiero que tomen sus Biblias. Vamos a de pronto, pues, si bien las vamos a leer de lo que está en pantalla, entonces, para que nosotros nos familiaricemos con lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo les parece, hermanos? Lo que ven ustedes en pantalla es una oración antigua que se llama la oración de Rosh Hashanah. Y cuando es el cambio de año, como lo han establecido por tradición, el cambio de Rosh Hashanah, hay una oración que se llama oración para Yeshua, el príncipe de los rostros. Y quería comentarles, hacerles una lectura respecto a esta porción, porque para nosotros es nuevo. Yeshua lo nombran, pero como vamos a escuchar en la lectura que voy a continuación a desarrollar, dentro de los grupos judíos se prohíbe preguntar el origen de esta oración, solamente hágala mecánicamente, hágala por tradición y ya. Dice, Sidur HaShalem, la oración de Rosh Hashanah, Yeshua, el príncipe de los rostros, que con el sonar del chofar, que sea tu voluntad que el toque de esta trompeta o chofar llegue hasta el tabernáculo de Elohim mediante nuestro delegado Tartiel, cuyo nombre Elías, de bendita memoria, le ha sido dado, y mediante Yeshua, el príncipe de los rostros. Por eso nosotros estamos viendo la importancia de estos términos: rostros, ojos, boca, hígado, riñones, porque para nosotros, como occidentales, es muy extraño que la palabra o la parte semita cite esas partes del cuerpo humano. Y hay una cosa interesante respecto a esta palabra panim, que siempre va en ¿qué? En plural. La palabra rostro en hebreo siempre va en plural, es panim. Entonces, en la traducción, ahí en inglés dice Yeshua, Prince of the Face, pero sería Prince of the Faces, de los rostros, de las caras, de las faces. Y esta oración dice así, en este comentario: eso es lo que se ora ese día, desde donde dice Yeshua, príncipe de los rostros, hasta abajo el príncipe de los rostros. Eso es lo que se ora, lo que está ahí en esa porción cafecita, como de época antigua. ¿Sí? Y la de arriba, la parte completa, la de la izquierda es la pasta, ¿no? Y la del lado de acá ya es abierta, donde está la palabra Yeshua. La porción es la que está abajo, esa está abajo. Y ahí dice Yeshua, Shir, Sarpanim. Yeshua, Sarpanim. Yeshua, príncipe de los rostros. El nombre Jesús, Yeshua, aparece en esta oración en su forma judía propia, Yeshua, que significa Salvador. Podemos observar aquí que el Sidur identifica al delegado Tartiel como Jesús, el príncipe del rostro, y Metatrón, uno con el otro. El origen del nombre Tartiel no se conoce, pero una conjetura sugiere que se deriva de las palabras Tartei el, o, abro comillas, la otra forma de Dios, cierro comillas, en la que se revela a sí mismo, aun cuando al transformarlo en nombre, la letra Tau se transforma en la letra T del alfabeto hebreo, la Tet. Vean que en hebreo hay dos Tet, ¿no? La Tav y la Tet. Eso quería comentarles y compartirles esta porción de
de Yeshua, el príncipe de los rostros. ¿Ven? También dice ahí en el comentario que las personas que han preguntado quién es ese Yeshua, y cuando insisten, pues lo sacan. Sí, lo sacan. Está prohibido hablar de Yeshua en el círculo del judaísmo normativo. Está prohibido decir Yeshua. ¿Cómo le dicen? Yeshua. Yeshua, que su nombre sea borrado. Entonces, por eso es la insistencia de nosotros como comunidad de nombrar al Señor, nombrar a Yeshua. Por eso es que es necesario resaltar este tipo de situaciones como la que tenemos en pantalla, porque ahí dice Yeshua. Ya no lo pueden cambiar, ya no lo pueden ahora evitar que las personas lo nombren, pero existe la evidencia histórica de que sí se decía como debe ser en el hebreo, Yeshua, príncipe de los rostros. Son adjetivos con los que pudiéramos acercarnos al Mesías o invocarlo. Bendito seas tú, Yeshua HaMashiach, príncipe de los rostros. Bueno, vamos a seguir. Esta mañana veíamos lo de la voz del chofar. Y miren cómo está en Mateo 24:31, que lo citó el hermano Fabio esta mañana. Está asociada la voz del Señor con el chofar. Aquí puede aparecer la otra palabra trompeta, pero pues la traducen chofar. Becol, chofar, gadol, la gran trompeta. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Toda la tierra va a estar involucrada en este llamado. Entonces, ¿y mi tinto? Señor. Ajá, gracias. No me dijiste. Gracias. Bueno, toca tomar tinto porque esta hora el calor lo apabulla uno y necesita uno el tinto. Bien, dice, juntará a sus escogidos. Vamos a ver de qué manera. Primero, ya vimos que el Señor con voz de trompeta, por eso esta mañana veíamos que trua era un sonido que podía emitir un chofar o ¿quién? Una persona o qué, o una comunidad, un pueblo. Podía emitir trua. Lo aprendimos esta mañana, nos lo enseñó la Torá y nos enseñaron los Teilim. Trua es un sonido que puede emitir un chofar o una persona o una familia o una comunidad o un país. Imaginen una nación hoy que se aprovechara lo que verdaderamente nos pide el Señor de John Trua. Yo creo que sería de impacto en el mundo. Si la cena es impactante porque sale por internet, Rosh Hashanah, y todo el mundo va y busca los ingredientes y siempre aparece lo mismo. Sale hasta por los noticieros. Sale. El judaísmo está celebrando Rosh Hashanah, el cambio del calendario. ¿Qué tal donde se uniera todo el pueblo y dijera, vamos a hacer un truá para que haya bendición sobre Israel, para que haya bendición sobre las naciones del mundo, para que vinieran a Yeshua y conocieran a Yeshua, el príncipe de los rostros? Pues tenemos que comenzar nosotros, de a poquito. El otro año, Dios quiera, que nosotros hayamos compartido el truá con otras personas y seamos más y más y más. Sí, que Madrid se llene de personas que hagan truá. Amén. Que así sea. Bueno, no sé si la hermana Lucía está conectada, creo que no. No, señor. Ella es de Villavicencio, ¿sí? Por eso es importante recibir esta palabra, porque es que ya se convierte esto en una responsabilidad personal, familiar y nacional, ¿sí? Todos debemos cantar truá. ¿Por qué? Porque el Señor lo hace. Mire, por eso antes de llegar aquí a la voz de trompeta del Señor, era importante saber que yo puedo generar también un truá. Yo lo genero para exaltar a Dios, para glorificarlo, porque me salvó, a un cántico nuevo, porque me ha protegido de mis enemigos. Esta mañana lo veíamos en los Salmos, ¿cierto? Pero cuando el Señor habla es para que, ya, ahorita vamos a ver para qué. Si no, ahorita ya se acaba la enseñanza. Mire, en Juan 5:19,
En un debate en los que tenía continuamente con los conocedores, los doctores de la Torá, dice Yeshua, respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y las mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta, miren, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo lo que el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Estas porciones son importantes anudarlas con la Torá, porque estamos hablando de levantar de los muertos. Eso es lo que nos debe distinguir de todas las religiones del mundo, de hecho lo hace. Todas las religiones del mundo experimentan la vida, experimentan el desarrollo de la vida, el amor, la decepción, el odio, la venganza y también la muerte. Pero hasta la muerte, de ahí vienen otras esperanzas, otras promesas, pero nosotros tenemos la promesa más segura y que es la que más se cuestiona porque siempre se racionaliza la resurrección, ¿cierto? O sea, si nosotros pensamos en personas que murieron en la época en la que se dio esta palabra hace 2000 años, y la palabra me da la plena seguridad que esas personas se van a levantar físicamente, racionalmente, eso es imposible para uno, para nuestro pensamiento. Pero si esa promesa se transforma en la esperanza que el Señor nos da, esa esperanza es de vida, ¿sí? De levantar de los muertos. Insiste mucho en levantar de los muertos. Y ese levantar de los muertos, por eso decía el versículo anterior, llamará desde todas las partes del mundo a la resurrección. Hay también una explicación muy bonita de por qué el hombre está hecho de todas las partes de la tierra. ¿Cierto? ¿Por qué? Para que al morir, donde quiera que muera, la tierra lo pueda recibir. De todas las partes del mundo, de todas las componentes físicos que constituyen el cuerpo humano, son receptibles o son transformables, se adaptan, se asimilan a cualquier terreno donde la persona muera. Pero hay una fidelidad o hay un lazo que nos une. Si han visto que las personas cuando mueren en el extranjero, los familiares tratan de traerlo, ¿cierto? Así mueran en el extranjero, tratan en lo posible de traerlo, repatriarlo. Porque dicen para que esté aquí en la tierra que lo vio nacer, ¿cierto? Y eso es necesario y es humano y es de alguna manera de parte del Eterno algo que nos permite y nos genera identidad, apego. La resurrección también tiene otro aspecto que nos genera autoestima, porque en otras palabras dice que hay alguien que nos ama, ¿sí? Que esa obra es por amor. Y esa resurrección tiene también sus condiciones. Vamos a ver, vamos a mirar Juan 5, 24, 29. A ver, ¿quién puede leer ahí del lado de allá? Bueno, Lo que está en pantalla, Humberto. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Sí alcanza? porque Sí. como el Padre tiene vida en sí mismo, No. así también... No, pero desde arriba. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Eterno y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, y por cuanto el Hijo, es Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto,
porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Amén. Juan 5, 24 y 29. Gracias. ¿Ven? ¿Sí ven? ¿Por qué insiste la Escritura en que Él da vida eterna, pero debe haber resurrección? ¿Sí? Eso es lo que nos diferencia, insisto, de todos los pensamientos religiosos del mundo. Si algún día leen, y los invito a que lo hagan, cuando Pablo disertaba con los griegos en el Areópago, hasta que llegaron al tema de la resurrección, hasta ahí pudieron hablar, sostener una conversación, un diálogo. Hasta ahí le escucharon. Cuando llegó a la resurrección le dijeron, usted está loco. Nosotros reciclamos todas las ideas religiosas del mundo, respetamos a todos los dioses del mundo, a todos los pensamientos de ultratumba, pero es que es suyo si se sale del molde. ¿Cómo va una persona que cuando lo vemos que se descompone y se llena de gusanos y huele a hiede, ¿cierto? Y quedan los huesos y después desaparece, y tú me dices, Pablo, que esa persona va a resucitar? ¿Y la Escritura qué dice? Sí. Sí, ante eso ya quedaban espantados, decían, no, porque ellos creían en la transmigración de qué? Del alma. ¿Sí? La resurrección destruye todo eso del alma, que se va para un tiempo, que después va, y si le pegaste un perrito, seguramente vas a ser un cachoso en la otra vida. ¿Sí? Eso no cuadra con la resurrección. No va. No son compatibles. Pero aquí hay una cosa importante, mire. Primero dice, el que oye mi palabra. ¿Quién está hablando ahí? Yeshua. Y cree en el Padre, tendrá vida eterna. No vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y también nos ofrece estas perlas cuando dice, miren, así tú mueras en esta vida, si tú estás conmigo, ¿qué? Vivirás. De cierto digo que viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Miren, los que oyeren la voz del Eterno vivirán. Y establece una equivalencia entre el Padre y el Hijo. Pueden dar vida. El Hijo tiene autoridad como la tiene el Padre para hacer juicio. Dice, pero no te maravilles. ¿Por qué? Porque eso ya estaba escrito. ¿Por qué a veces no lo leemos? O a veces no le ponemos cuidado por la tradición. Ese es el peligro de la tradición. Y por eso dice el Señor, mucho cuidado, porque yo peleé con los fariseos y los saduceos por eso, porque imponían la tradición sobre la palabra de Dios. Hay gente que complica mucho la palabra. La complican muchísimo. Miren internet. Miren, nosotros tenemos conocidos que estuvieron con nosotros y estuvieron en la alabanza y dieron enseñanzas en la Bimá. Y hoy tienen páginas donde para poder acceder a los estudios que ellos tienen, toca negar que Yeshua es el Mesías y que Yeshua es divino. Lo plantean de esa manera para poder entrar a disfrutar de las riquezas de sus enseñanzas. Que las miras y no tienen nada, no tienen esto. Y como dice Humberto, tenemos amigos que uno va a hablar con ellos que están en Israel, así. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando llegamos nuevos al judaísmo mesiánico, al judaísmo, nos dejamos descrestar por el judaísmo. ¿Sí? Y Yeshua empieza a perder valor, la fe en el Señor empieza a perder valor, su divinidad, el mensaje de la resurrección, el perdón. Y la tradición, por lo general, como lo vimos esta mañana, coloca la palabra del Señor en segundo plano y empieza a ganar fuerza la tradición, a ganar peso. Y ya después nadie se toma la molestia de investigar ni nada, porque si el pueblo va para allá, yo también. Y nosotros tenemos una responsabilidad.
Y es para aguantar hasta donde el Señor nos dé fuerza. Mejor dicho, la muerte no es el límite. Por eso Pablo dice, ¿saben qué? Si yo muero, para mí yo descanso. Pero nosotros le tenemos miedo a la muerte. Si le tenemos miedo a la muerte, algo pasa en nuestra fe. Créanme, algo pasa. Claro que tenemos derecho a vivir y tenemos derecho a disfrutar de la vida, porque eso es un don que el Eterno le da al hombre. Pero y si nos llama y nos dice que el sacrificio por su palabra puede ser nuestra vida, nosotros estaríamos en la condición de aceptar la muerte teniendo esto en el corazón. No me interesa, y ya me dio la promesa de la resurrección. Y dicen, ¿saben qué? No se maravillen de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y uno dice, ¿cómo los muertos oirán su voz? Esto para un griego, para un hindú, para los otros grupos humanos, eso era imposible. Y en eso se destaca la escritura que habla de cosas imposibles. Nosotros creemos en un Dios, hasta el día de hoy, en un Dios invisible. Un Dios que dice, no me hagan imágenes. En cambio, el resto todo es tangible. Todo es tangible. El Señor dice, no. Y saben que dicen, y yo tengo rostro, pero ustedes no me pueden ver, pero tengo rostro. Quiero que estén ante mis rostros, pórtense bien ante mi rostro. Y dice al final de esta parte, unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. Eso está en Daniel. Sí, permítame. En Daniel, a ver si me ayudan. A ver, ¿quién tiene? Felipe. Y es que, ¿cómo es que te llamas? Mucho gusto. Miren, hay una en Daniel, si me puede leer 12. 2 y 3, ¿qué dice? Daniel 2 y 3. Daniel 12. 2 y 3, sí. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Cuando los entendidos resplandecerán, entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Hasta ahí es el tercero, ¿cierto? Sí, señor. Si ven que ahí dice que va a haber una resurrección. Y el que hizo las cosas bien en este mundo recibirá recompensa. El que las hizo mal, también. Y está en decisión de cada uno cómo quiere despertar. Recuerda también las parashot pasadas que decía el Señor. Solo hay dos caminos. Escoge la vida para qué. Y tú y tu descendencia. ¿Sí ve? Esto es para nosotros y para nuestra descendencia. Vamos a seguir. A ver quién me puede ayudar con esta lectura. Acá ya llegamos a 1 Corintios 15, 18. Mire nuevamente la resurrección. Felipe. Pero si se predica de Mashiach, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Mashiach perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Y esa es la fe. Y esa es la fe, hermanos. Bueno, y yo no les coloqué nada en hebreo acá, pero créanme que esto es
lo que el pensamiento hebreo tiene como concepto de la esperanza fundamental de nuestra fe, la resurrección de los muertos. Y miren, ya había gente en la época de Pablo que decían, oigan, hermanos, si estamos predicando que Yeshua resucitó, ¿cómo es posible que alguno entre vosotros, no le está hablando al vecino, al que no había creído la fe, le está hablando a gente del pueblo que había recibido el mensaje de Yeshua? Ya estaban dudando. Pero, como les digo, es que si uno lo somete a criterios naturales, eso es imposible. Recordemos que los apóstoles, ¿qué se fueron a hacer antes de que Yeshua los visitara después de resucitado? ¿Qué se fue a hacer Kefa? A su trabajo y nada, a pescar. Lo reincorporaron. ¿Cómo se llama cuando una persona la recibe en otra vez en la empresa? Lo reintegran. Se reintegró a la industria de la pesca. ¿Sí? Ya estaban decepcionados. Los dos caminantes de Maús también ya estaban decepcionados. Entonces, si ellos que sabían palabra, que estuvieron con el Mashiach, dudaron, imagínense el resto de esto hace 2000 años. Y si no hubiera sido por personas que nos hablaron de la resurrección, no estaríamos acá, hermanos. Estaríamos por allá en el Carnaval de Río, en alguna otra cosa estaríamos por allá envueltos. Pero alguien nos predicó de Jesús. Sí, en el Carnaval de Río. O haciendo cosas para el Festival del Dragón en China. Pero alguien nos predicó. Y como dice ahí, alguien escuchó la voz y le seguimos. ¿Sí? Alguien escuchó, nosotros escuchamos. Por eso es importante que recibamos nosotros esa palabra, porque en algún momento el Señor nos va a decir, ve y dile a fulano. ¿Se acuerdan del famoso Felipe? De la Biblia. Que le dice el Señor, vea dónde está ese señor leyendo Isaías, ¿qué? 53. En esa época no era 53, pero Isaías, la porción de... ¿Sí? Uh-huh. ¿Entiende lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él estaba en la capacidad de darle una correcta interpretación a esa porción. ¿A quién se le aplicó? A Yeshua. Y dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Mashiach no resucitó, hermanos. Y si Mashiach no resucitó, nuestra predicación es vana. Y somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, el que diga que no hay resurrección es un testigo falso de Dios. Porque si los muertos no resucitan, pues entonces Mashiach no resucitó. La ecuación es sencilla. Y si él no resucitó, nuestra fe es ¿qué? Vana, y estáis en vuestros pecados. Por eso es que dice, miren, si ustedes no creen en la resurrección, están muertos en sus pecados. Pero si él resucitó, ya nos salvó y nos limpió de nuestros pecados, nos salvó. Y también los que durmieron en Mashiach perecieron. Pero vuelve y dice, no, Señor. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, miren, somos los más dignos de lástima. Somos el grupo religioso que merece toda la pena y todos los ayes y todas las burlas y refranes de todas las religiones. Hasta las personas que creen en la reencarnación tendrían el derecho de reírse de nosotros si no hubiera resurrección de muertos. Imagínense. Porque saben, es que ese tipo de teologías o de pensamientos de ultratumba son muy llamativos. Yo me acuerdo que en el colegio nos enseñaban lo de la transmigración del alma, en un colegio que era religioso. ¿Sí ven? Yo me acuerdo de eso en un colegio religioso. Allá casi nunca nos enseñaban palabras, ¿cierto, Claudia? Nosotros estudiamos allá. Estudiamos en colegio. Uh-huh. Sabíamos la historia del fundador del grupo, pero de Jesús no sabíamos nada. ¿Ven? Y dice, pero ahora entendamos, dice Pablo acá, hermanos corintios, ¿de dónde eran los corintios? ¿De qué país? ¿O de qué continente? Griegos, ajá, Asia.
Por eso es que él les dice aquí, hermanos, miren, entiendan, tienen que cambiar ese chip, tienen que cambiar esa mentalidad que le han colocado en sus corazones sus ancestros. Hay una promesa de resurrección, por eso para ellos era tan duro creer en la resurrección, porque les habían enseñado desde pequeño otras cosas que son más digeribles. Porque dice, miren hermanos, Mashiach ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando les está diciendo primicias, ¿qué les está diciendo a estos griegos? ¿Qué parte de Torah les está diciendo? ¿Qué es primicias? Bikurim, Rishon, lo que es la cabeza, lo primero, lo mejor, lo primero de lo primero. Les está enseñando Torah con sabiduría, con amor, sin complicarle la vida. ¿Sí? Va incorporando esas palabritas en el mensaje. Con eso después cuando ellos van escuchando a Moshe cada Shabbat, dicen, ay, de eso es lo que nos hablaba Pablo, de primicias. ¿Y dónde está esa palabra? La fiesta de las primicias. Y dice, las primicias, Yeshua es las primicias de los que han resucitado de los muertos. Y lo sintetiza todo en 2 puntos, en alguien que está negando su existencia al día de hoy, inclusive teólogos, judíos y cristianos y católicos. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por ese hombre la resurrección, por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como por Adán todos mueren, por Mashiach todos serán vivificados. Está negando la existencia de Adán. ¿Cómo tú te enfrentas a una persona que te niega y que saben Biblia y dicen, lo de Adán y Eva no es literal, es figurado? Moisés tampoco existió. El rey David tampoco existió. Jesús tampoco existió. Hoy, teólogos que saben hebreo, griego, arameo, lenguas muertas, son máster en divinidades y dicen, ellos no existieron. Y ellos dicen, nosotros no pertenecemos a ninguna línea confesional. Nosotros no tenemos iglesia, no respondemos por nada. Hay un problema, nosotros sí. Pablo sí. Sí, Pablo sí. Y nosotros sí, porque tenemos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahí está en Daniel, ahí está escrito en Daniel. Si tú enseñaste mal, vas a responder por eso. Si tú enseñaste bien, el Señor te va a tratar como una de las estrellas en el firmamento. Esa es la promesa del Señor. Vamos a continuar. ¿Quién me ayuda con esta lectura? A ver. Cada uno en su debido Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Elohim y Abba, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que hasta que haya puesto a todos sus Enemigos, me faltó ahí. enemigos, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte. Primera de Corintios 15, 19. Ajá. Todo Corintios habla sobre la resurrección. Lo importante aquí es por qué a los griegos, por qué a los corintios. Porque ¿Sí? los griegos no creían en la resurrección. Ah. Ni los saduceos. Uh-huh. ¿De quién aprendieron los saduceos que no hay resurrección? De los griegos. ¿Sí? Ya se les había pegado el pensamiento griego de que no hay resurrección de muertos. Los saduceos, los que tenían la responsabilidad de enseñarle la Torá al pueblo, no creían ni en resurrección ni en qué, ni en ángeles ni demonios. Y aquí dice, mire, por eso las palabras que le hemos visto en días pasados, cuando el Mesías es las primicias, ¿sí? Rishon, Bikurim, y los que son de Mashiach en su venida, o sea, después él va a venir y va a llevarse a los suyos en la resurrección. Luego el fin, cuando entregue el reino del Eterno al Eterno y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. ¿Qué es esto? Dominio, autoridad y potencia. ¿Qué vimos? ¿Qué eran qué? Potestades. ¿Qué más? No, el término de dinamis. Ajá, dinamis.
poderes espirituales, ángeles, demonios, arcángeles, querubines, todo eso va a estar bajo el poder de Mashiach. ¿Sí? Todo eso, y por eso dice aquí, ustedes los griegos creen en ángeles, creen en otros dioses. Mashiach está por encima de todos ellos. Todo dominio, ustedes van y buscan en griego o en hebreo, todos estos son entidades espirituales, castas espirituales, potencias, poderes espirituales, demonios. ¿Se acuerdan cuando Simón el mago se presentaba como un grande entre el pueblo y era judío? Que venía, ¿de qué ciudad venía? La capital de Israel, ¿cuál era? No, Samaria. De Samaria. Samaria había una escuela de brujos. Y por eso dice, él venía bajo de Samaria. Y era un mago. Y tenía embobado desde el más grande hasta el más pequeño, creyéndose un grande, creyéndose con el poder como el del Mesías. ¿Bien? Por eso dice aquí todo dominio, autoridad y potencia. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, mire, sus enemigos, pero el peor enemigo, ¿cuál va a ser? La muerte. Claro, cuando hay resurrección ya no va a haber más muerte. Y dice acá, y dice, sigue Pablo, les voy a decir un misterio. Si se dan cuenta que uno está acostumbrado a los misterios, como, les voy a contar algo, pero yo veré. Tú eres el indicado para recibir este mensaje oculto. Y es de lo más sencillo, hermanos. A ver, Einer, ¿tú puedes leer? ¿Tú? ¿Fuerte? A ver. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias. Miren aquí. Primero hay trompeta, ¿sí ven? Trompeta, chofar, o la voz del Señor va a ser como un ¿qué? Chofar, en un abrir y cerrar de ojos, dice. Todos los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Saben que este orden, primero va a haber resurrección de los muertos y luego va a haber una transformación de los que estén vivos o estemos vivos? Eso es lo importante de la charla de hoy, que es que el Señor nos dice, mire, estén atentos a la final trompeta, va a haber una resurrección. Casi nosotros nunca asociamos una cosa con la otra, lo de la trompeta no lo asociamos con una resurrección. Por eso les digo, es que no estudiamos lo del chofar. Cuando uno estudia lo del chofar, uno se da cuenta de la importancia del sonido del chofar. Habíamos visto y hemos aprendido también que nosotros debemos aprender qué es truá. Truá. Y muy posiblemente ese sonido truá es lo que nos despierte. Por eso dice, despiértate tú que duermes. ¿Y te alumbrará quién? Mashiach. Y esta mañana veíamos, Señor, quiero hacer un cántico de truá y que yo esté ante la luz de tu rostro. Y la luz de tu rostro no figura nada más, nada menos como que somos dignos de estar delante del Señor eternamente. Pero hoy la palabra clave para anudar todo esto es truá, chofar. Que antes de la resurrección va a sonar un chofar. Que es tan fuerte ese sonido de chofar, dicen algunas explicaciones, que levanta muertos. Y por eso dice también Pablo, dice, si no distinguimos el sonido del chofar, entonces ¿qué vamos a hacer? Por eso lo que el mensaje que da hoy es, primero, hay una final trompeta. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la transformación y la resurrección? Porque hay un paso de lo corruptible a lo incorruptible. Es que eso es la idea de hoy. Que la muerte va a ser vencida. Sí, Checho. Sí, ese es el mensaje de ahorita. Sí, por eso les decía, es que no podemos mezclarlo todo. Y lo que dice el hermano Fabio, lo del vaso.
¿Qué pasa cuando el vaso está lleno? Recuerden que esta mañana yo les he dicho, y es que a veces no le ponemos atención al mensaje. Dice, cuando tú recibas la palabra, debe ser como un niño. Pero no, ya tenemos un bagaje cultural y lo sacamos. O sea, no somos como niños, porque si nosotros somos como niños, nos dejamos guiar por lo que sigue. Dice, porque esto es lo que está hablándole Pablo a los griegos. ¿Recuerdan que los griegos también tenían una cantidad de conceptos filosóficos? Pablo no se pone a decir, ustedes les enseñaron en la transmigración del alma, ¿no? ¿Qué bobada, hermanos? No hay transmigración. No, él no se pone a decir eso. Les dice, mira, apréndanse esto. Va a haber una resurrección de muertos después de una trompeta. ¿Sí? Ese es lo que yo vengo a traerles hoy, dice Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque de esto que es corruptible, que es carne, tiene que ser transformado. ¿Por qué? Porque pasando la resurrección es otra dimensión donde esto carnal no puede existir. Eso es lo que les está enseñando aquí en este momento. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando. Simplemente asociando la trompeta, que ya sabemos que es Troa, que se tocará trompeta, porque la voz del Señor, o sea, el Señor cuando hable dice va a ser como un sonido de trompeta para la resurrección de los muertos. Ya, no nos dejemos, no metamos nada más todavía acá porque no nos complicamos y nos empezamos a desviar por otro lado, no porque lo otro no sea importante, sino que es que no podemos perdernos de lo que el mensaje lleva aquí, la carta. ¿Por qué? Porque yo voy a continuar, dice, tampoco queremos, hermanos, que viene lo de Tesalonicenses, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Ah, exacto, lo entendemos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál esperanza? Ah, la resurrección de los muertos. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Mira, nuevamente aquí dice, no vamos a preceder. Los que estamos vivos y seremos transformados, eso va a ser después de que resucite a los muertos, porque aquí lo dice, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a la resurrección de los muertos. Eso es el mensaje de hoy. ¿Sí? Desde el comienzo, cuando se dieron los 10 mandamientos que sonaba un chofar, hasta la resurrección de los muertos suena un chofar. Eso es lo que estamos hablando acá. De cómo cuando se dio la Torá, que la Torá da vida para vivirla, sonaba un chofar. ¿Cuándo sonaba el chofar? Cuando se dieron las 10 palabras. ¿Sí? Y sonaba el chofar. ¿Y quién tocaba ese chofar? Ah, exacto. Miren. Y en el cierre de todo, ya para toda la humanidad, hay un chofar. Claro, es que dice que con la voz del Señor, vamos a seguir adelante. Ya hemos intervenido, pues ya. Miremos que el Señor a través de Pablo le está hablando a los tesalonicenses. Otra vez, ¿qué comunidad es? Una comunidad griega. ¿Sí ven? Ellos necesitaban saber que había resurrección de los muertos. Ellos necesitaban ese mensaje porque ellos tenían otro concepto de lo que pasaba con las personas después de la muerte. Porque la muerte siempre impresiona. Hasta el día de hoy nos impresiona la muerte, ¿o no? Nos impacta, nos afecta. Y entonces, la palabra dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Pasando la muerte va a haber una resurrección. Tú te vas a ver con tus seres queridos, no te preocupes. Pero hay unas condiciones. Hay unas condiciones. Y entonces nosotros vamos avanzando y dicen, bueno, eso va a estar atado a un sonido de chofar. Entonces nosotros decimos, ¿qué chofar? ¿Chofar o trompetas? No importa. Dice acá, miren, es lo mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea, ¿cómo será ese voz, ese sonido que los rabinos dicen? ¿Cómo será ese poder que levanta a los muertos? Tiene el poder de levantar a los muertos hasta el final. Ese trueno. Claro. Porque ese fue el mismo sonido. ¿Ah? Viene de los 4 vientos. Sí, porque dice que toda la tierra. Eso es poderoso cuando en Jeremías le dice que profetiza el espíritu de los 4 vientos. Sí. Y ahí se empiezan a juntar los huesos y se empieza a formar carne y todo. Y después les infunde ¿qué?
Aliento de vida. aliento. Que Espíritu, sople vida, pues, espíritu, ruaj. Fíjense, fijémonos que ese es el poder de Dios, de la resurrección. Está buscando la resurrección, para que nosotros aprendamos la resurrección de los muertos. El problema es que nosotros estamos con otras ideas y se meten esas ideas y nos complican el asunto de la resurrección. Pero lo que yo quería era que viéramos que eso va a estar ligado al sonido del chofar. Sí, que nos dice, mire, afine el oído. Búscame esa parte donde dice que si no conoce el sonido de la trompeta, Rachel, por favor. Porque los griegos aquí no hicieron ninguna pregunta, recibieron eso. Miren, él está diciendo, miren, no solamente para ellos era difícil creer en la resurrección, y Pablo sabía que iba a ser difícil para ellos recibir la resurrección de los muertos. Tan difícil era que cuando él lo habló en el Areópago, muy poquitos lo siguieron. Miren, muy poquitos lo siguieron. La mayoría le dijeron, usted está loco con eso de la resurrección. Y no solamente para ellos iba a ser difícil, sino que Pablo, con una sabiduría que solamente puede dar el Señor, liga ese momento con un sonido de trompeta. O sea, ya para esos griegos ya eran dos cosas diferentes. Una, que se levantaba de la tierra los muertos, pero antes de eso venía un sonido de trompeta, de chofar. Ellos tenían que aprenderse todo eso. Y por eso decía, mire, y cuando Yeshua nazca, resucite, sabe que va a ser la primicia de los resucitados. Y si nosotros sabemos hebreo, y ya les está metiendo Torah, sin complicarle la vida. Dice lo primerito. Por eso les decía, y ellos cuando iban asistiendo a Shabbat, escuchaban lo de las fiestas y escuchaban que había una fiesta de primicias, empezaban a asociar. ¿Pero por qué? Porque se les dio una buena palabra de una manera correcta, sin complicarle la vida. Por eso dice ahí, la mayoría le dijeron, Pablo, tú estás loco. Pero el que siguió a Pablo, el que fue llamado y atendió el llamado, aprendió todo esto en paz. Exacto. Por eso hablamos esta mañana. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ya, simplemente le seguimos. Las ovejas no se ponen a cuestionar al pastor. El pastor simplemente, el buen pastor, en este caso Yeshua, él sigue. Por eso les decía, mire lo que había en el corazón de los discípulos cuando el Señor está ascendiendo. Y lo que se les ocurre preguntarles a ellos, los 12, los 11, porque Judas ya se había quedado, es restaurarse el reino de Israel. El Señor les dice, ay, todo lo que hemos pasado, y ustedes se ponen con una pregunta a estas alturas de la vida. Política. Exacto, estamos con ellos. ¿Por qué? Porque estamos occidentalizados, por eso les decía, tenemos que ser más semitas. Y con el tiempo el Señor nos va cuadrando las cosas que no vamos entendiendo. Por ejemplo, miren, tener en cuenta lo del Truá. ¿Ven? Hoy está todo el pueblo de Israel, todo el mesianismo, una cena. Sí, pero ellos con la tradición, una cabeza de pescado. Que a alguien se le ocurrió que Rosh, cabeza de pescado. ¿Y comen cabeza de pescado para...? Sí. No se come. Algunos sí, algunos. Sí, los rabinos sí se la... Algunos. Se presenta la cabeza de pescado para significar que este año usted va a ser cabeza y no cola. Bueno, pero en algunos se la comen. Bueno, pero mire, no nos volvamos a desviar. Porque mire lo que aparece en Apocalipsis. Mire la asociación que aparece en Apocalipsis. Cuando el Cordero rompió el séptimo... ¿Lo encontraste, Rachel? Ah, sí, señor. ¿Cuál es? Primera de Corintios 14, 8. Sí. Y si la trompeta diera... Mire, escuchen, mire, pongan cuidado lo que dice aquí Rab Shaul, a los corintios, dice. Y si la trompeta diera un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Mire, dice, ¿hay algo más del contexto que hable de la trompeta? Habla sobre la voz y entenderlas. Ah, mire, es que aquí dice, mire lo que dice acá, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí por aquí decía la voz de, bueno, se me perdió. Siempre asocia la voz. Recuerden que cuando sonaba los 10 mandamientos o las 10 palabras, dice la escritura, y veían voces, no decían oían voces, dice, veían las voces.
¿Bien? ¿Sí? Entonces, nos exige la escritura, si queremos entenderla bien, ser más semitas cada vez, un pensamiento más a lo que los autores de la Biblia tenían ese pensamiento. Si no, pues cogemos una Biblia dinámica, Dios ha hablado y ya, pues me contento y no me pongo en tantos pereques. Pero nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. ¿Sí? No, no es nada con tu versión, ¿no? Que después, ya habló mal de mi versión. No, es que son Biblias dinámicas como hay otras, traducción viviente actualizada, y eso le colocan unos nombres y lo que hacen es alejarnos del original. ¿Sí? Y en vez de ser una traducción, son una interpretación. La textual también. Sí. No, la textual es un poquito más fiel a las. En Apocalipsis. ¿Día dominical? Sí, Día dominical. ahí se equivocó. Sí, claro, porque mandó la palabra Día del dominical. Señor el día dominical. Sí, eso es otro complicado. Miren, ponen cuidado, dice. Tampoco, no, perdón, ya. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, todos los cielos guardaron silencio durante media hora. Entonces, vi que se le dio una trompeta a cada uno de los 7 ángeles, mire, una trompeta a cada uno de los 7 ángeles, que estaban de pie ante el rostro de Dios. Después vino otro ángel con un tazón de oro y en ese tazón pusieron mucho incienso para que lo ofreciera ante el altar junto a las oraciones del pueblo de Dios. Entonces el ángel tomó el tazón y lo llenó con los carbones encendidos que estaban sobre el altar. Luego lanzó todo sobre la tierra y por todos los lados hubo fuertes ruidos, truenos y relámpagos y temblor de tierra. Como cuando se entregó ¿qué? La Torá. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel junto con las oraciones hasta donde estaba Dios. Después, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Hasta ahí quedo porque lo de las 7 trompetas es otra charla que primero lo que tenemos que tener en cuenta es la importancia del chofar o la importancia de la trompeta, que está desde el inicio cuando se dieron los 10 mandamientos y está al final cuando era la resurrección de los muertos. Eso es lo que queríamos que quedara en nuestro corazón, que como dice ahí, mire lo importante de discernir el sonido. Pues vuélvelo a leer. Pues dice 1 Corintios 14:8. Y si la trompeta diera un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? ¿Ven? O sea, habían unos toques que el que era parte del pueblo, por eso dice, dichoso el pueblo que sabe alabarte con trúa. ¿Sí? Son notas que mandan un mensaje y dice, pero si la persona no sabe tocar la trompeta o escucha algo confuso, ¿cómo se va a reunir? ¿Cómo va a ir a la guerra? ¿O cómo sabe si es una reunión para adorar al Señor o ir a la guerra a alistar la espada? Si el sonido es confuso. Por eso nos dicen, deben tener buen ¿qué? Oído. Hoy hemos escuchado la palabra del Señor, pero nos dimos cuenta que también habían otras voces que se interponían ahí, pero es que allí en tal parte dice tal parte. No, quedémonos en lo que estamos viendo hoy, la importancia del chofar.